Vale, ya. Luego lo hablamos, ¿vale? Pero... Hola a todos. Y espero que estéis interesados un poco en el sistema educativo de Alemania y vamos a hablar sobre el sistema. Mi español no es muy bien, entonces si no entendéis todo, pregúntame y creo que podemos hacer juntos. Bien. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo primero vamos a hacer una introducción pequeña sobre qué queremos aquí, qué podemos aprender todos, y después tengo que poner algunos hechos secos sobre el sistema, y creo que después es más interesante porque vamos a hablar sobre las experiencias en el sistema, cómo es en la escuela o en la universidad en Alemania, y no solo tú tienes que ir a la universidad 3 años, 4 años, pero ¿qué pasa? Y espero que después podemos hacer una discusión pequeña o grande, como queréis, sobre qué están las diferencias de Alemania y España. Vamos a ver. Así que, por favor. Ok. Pregunta 1, ¿por qué estamos aquí? O creo que una pregunta mejor, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué creéis o qué quieres conocer o qué quieres aprender? ¿Algunas dudas? No pasa nada. Podéis pensar un poco, y yo voy a hablar un poco quién soy yo. Es que yo soy de Alemania, claro que sí, y yo hago un intercambio de Erasmus en Santander por medio año y estudio ingeniería mecánica en Dresde. No sé si conocéis Dresde, más o menos. Y Dresde es aquí, en el este de Alemania, muy cerca de la República Checa. Y vamos a ver por qué es interesante o por qué es importante en qué región yo vivo en Alemania. Es que el este de Alemania, creo que sabéis, en el este hubo un otro sistema de país. Y ahora tenemos diferencias del este y del oeste. Es 25 años antes, después del cambio, pero todavía tenemos más o menos grandes diferencias en la educación entre las diferentes partes. Ok. Este es el sistema. Lo siento, es en todo en alemán, pero yo voy a poner las etapas importantes en español. Aquí tenemos la pizarra, y no estoy muy bien en dibujar, pero vamos a ver esto. Es el tiempo. Y esto es un chico de Alemania que se llama Heinz. Heinz, o Hermann, como quieres, es Heinz. ¿Ok? Heinz es un chico típico de Alemania. Claro, es rubio, ojos azules y... ¿Conoces? Ok, eso es Heinz. Vamos a ver. ¿Qué tiene Heinz? ¿Qué hacer? Cuando Heinz tiene la edad de 3 años, es un 3, ¿no? Cuando tienes 3 años, Heinz tiene que ir al Kindergarten, ¿ok? El Kindergarten es el parvulario,
creo que en España es de 6 a 12 años. 6 cursos en la escuela primaria. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Hacemos muchas cosas diferentes. Tenemos 4 cursos con asignaturas como matemática, alemán y geografía regional, deporte, arte, no es arte, pero más o menos dibujar. Sí. Plástico también, plástico con madera, pero es dibujar y trabajar con madera o con metal, más o menos como... Sí. ¿Cómo? Inglés también, inglés también. Voy a hablar. Ok. Como el vocabulario es voluntario. La escuela primaria es obligatoria. Para todos, claro. Obligatoria. Hasta aquí, todos los niños hacen lo mismo. Claro. Pero después, 10 años, puedes decidir a qué escuela quieres ir. Normalmente tú no puedes decidir, pero tus profesores o tus padres dicen tú vas al instituto o tú vas a escuela media. Es que en etapa 2 tenemos 3 posibilidades importantes. Es que grande es gimnasio. No es como el gimnasio en español. Gimnasio en alemán es el instituto. Y el instituto es de curso 5 a curso 12, pero como tenemos muchas diferencias entre las regiones en Alemania, en algunos lugares tienes que ir al instituto hasta el curso 13. Vamos a ver. En los gimnasios, en los institutos puedes coger diferentes perfiles. Es un poco complicado. Puedes coger un perfil con arte, con lenguas, con ciencias, con deporte. Hay muchas diferencias. Vamos a hablar más tarde. Pero el instituto se divide en 2 partes. Es parte 1. Todos son de 5 a 12, pero parte 1 es de 5 a 10 y parte 2 de 11 a 12 o 13. En esta parte, todos los estudiantes tienen clases juntos. Es como una clase de 15 o 20 personas que aprenden juntos en todas las asignaturas. Pero después, en los últimos 2 años o 3 años, puedes elegir entre diferentes asignaturas, entre diferentes clases, y solo aprendes en una asignatura, en cada asignatura aprendes con otros estudiantes. Es un poco raro. Entonces tenemos 2 etapas. Y la otra posibilidad es la escuela
estos dos, más o menos lo mismo. Pero hay diferencias pequeñas, pero ya no quiere quitar eso para solo ver la escuela media. No sé por qué, pero eso es. En la escuela media es de curso 5 a curso 10 y después de curso 10 tienes que hacer exámenes por tu formación profesional. Creo que se llama formación profesional en España, en Alemania es Realschule. Muy fácil, ¿no? Okay. FP, formación profesional, ¿vale? Y Hauptschule solo hay de curso 5 a curso 9 y después después de los exámenes ganas un título un poco más bajo de la formación profesional. Es Hauptschule. Vale. Es que estos normalmente están juntos en un edificio. Normalmente es una escuela, pero como quieres puedes hacer dos carreras diferentes. O si piensas, la escuela media es demasiado duro para mí, puedes hacer tus exámenes después, curso 9, y ganas tu título. Pero normalmente para trabajar esto es un poco difícil ganar un trabajo. Normalmente depende de tu profesión si ganas trabajo. Pero es que con esto, con la formación profesional, puedes ir al final al instituto para hacer los últimos 2 años o 3 años, depende de la región. Y después ganas tu en alemán es Abitur. Y con eso puedes estudiar en todas las universidades. Es etapa 3. En básico hay 3 tipos diferentes de universidades, más o menos. Universidades normales, segundo se llama Fachhochschule, es como una universidad politécnica. Y tenemos opción número 3, se llama Academia de Profesiones, pero es como una universidad. Tenemos un chico aquí que estudió en una academia de profesiones. Y estos 3 son... Pero hablar de profesiones puede ser como el superior de formación profesional. No, es De artes o más. algo diferente. Es como Al igualar, ¿cierto?
academia de profesión, puedes hacer un título de grado también. Es que tenemos una otra escuela para técnico superior. Creo que el nombre es un poco raro, porque en alemán, si traduces, es Academia de Profesiones o Academia Profesionales, pero en España Academia Profesional es otra cosa normalmente, ¿no? Es para el técnico superior, o normalmente sí, creo que. Como el de la formación profesional, el ciclo superior. Aquí no. Entonces, voy a borrar y voy a escribir el nombre en alemán para no confusar, ¿ok? Vale. En alemán, más fácil, es Berufsakademie, ¿vale? No pasa nada. Pero tenemos una escuela por el técnico superior también. ¿Ok? ¿Vale? Es que en las universidades normalmente hay títulos de grados. Claro que conocéis el proceso de Bolonia y cómo es en todos los países en Europa. Claro que tenemos también en Alemania. Puedes estudiar 3 años de grado y después 2 años por un máster. Pero en algunas universidades, en algunas regiones, puedes estudiar la carrera de diploma, que es el diploma antiguo de Alemania. Pero eso depende de tu carrera, depende de tu región. Solo hay en algunas universidades. Normalmente 5 años. Es que en lo estudiando se habla mucho sobre estas cosas. Sobre, es posible que haya el diploma o no haya el diploma en algunas universidades. Pero en cada las provincias o en cada las regiones hay diferentes reglas, hay diferentes leyes y casi nadie sabe cómo son las reglas. Casi nadie. Pero como el diploma, especialmente por ingeniería, tiene una reputación bastante bien. Es que algunas universidades no quieren quitar. Eso es, más o menos. En una Fachhochschule, es que normalmente hay grado y máster también, en algunas de diploma, pero el diploma es solo 4 años. Y estos son normalmente muy más pequeñas que las universidades. Las cosas son de menos estudiantes, la docencia es más práctica y esto es más para enseñar a los estudiantes para trabajar en una empresa y las universidades quieren enseñar a sus estudiantes para hacer investigaciones o cosas como eso. Entonces, más práctico. Y al final, en un Berufsakademie, es que
es una mezcla de trabajar en una empresa y de estudiar en una universidad. Entonces, es el más práctico que puedes hacer. Es normalmente media del tiempo, voy a poner 50-50, es en la universidad y en la empresa. Tienes que estudiar 3 años. Por un diploma especial, es un diploma de Berufsakademie, que es más o menos lo mismo que el título de grado. Ok, vale. Ahora vamos a dibujar algunas líneas. Todo es que si tienes un PowerPoint, puedes aprender de todo. Claro. Pero yo necesito más. ¿Sabéis esto? Es que tenemos los 3 tipos: universidades, FH, FH es Fachhochschule, Universidad Politécnica, y número 3 es BA, la academia. Si tú no vas al instituto para terminar o para hacer PAU, puedes ir a un instituto especial que es normalmente solo para una profesión. Es que se llama... Creo que no hay una traducción en español. Es que se llama Fachhochschule, que es eso. El módulo superior. El módulo superior. No es para una profesión. Tú no aprendes cosas por tu profesión. Es para una profesión, para algo concreto. No. Perdón, profesión no es correcto. Hay otra escuela por las profesiones. Sí, pero esto es, tú haces un PAU, más o menos, pero es un PAU con un perfil muy estricto. ¿Sí? Y es 2 años. Es más o menos un PAU, pero las clases son más prácticas. Pero no aprendes una profesión. Y después puedes ir a universidad, pero solo a FH o a BA. No puedes ir a las universidades grandes y solo puedes estudiar en tu perfil. Es que de eso hay después de economía, ciencias y sociales. Y si tú aprendes en una escuela como estas, con perfil de economía, puedes ir a una universidad politécnica para estudiar economía, pero luego puedes estudiar biología o geografía y no puedes ir a una universidad. Más o menos como es. Ok.
hablado, es una escuela por tu profesión. Se llama Berufsschule, que es escuela profesional o academia. ¿Cómo es? Depende de tu profesión y depende de tu carrera, es 2 a 3,5 años. Con este título puedes ir a academia profesional también, pero solo en algunas carreras, no en todas. Ok. Después, tú tienes que trabajar. Eso es, lo siento. Pero hay algunas posibilidades para ir a la universidad también o para mejorar tu título. Es que esto es la escuela de profesión. Hay diferentes posibilidades para ir a escuela más. Cuando tú trabajas 3 años en tu profesión, por ejemplo, nuestro amigo Heinz trabaja en una peluquería y trabaja 3 años cortando pelo, ¿vale? Y después de 3 años, bueno, peluquería no es un ejemplo, pero empieza trabaja en una empresa que vende coches, por ejemplo. 3 años, experiencia. En un trabajo. Después de esos 3 años, puede ir a los 2 también, pero solo en su carrera. Entonces, si trabaja en una oficina por la empresa que vende coches y todo el día está con el ordenador y a 1.000 euros, 2.000 euros, trabaja con economía y con, no sé cómo describir. Contabilidad. Eso es, me parece bien. Puede estudiar economía en estos 2, pero no puede ir a la universidad. Y cuando después esto puedes ir a otra escuela por en alemán se llama Meister. Creo que es maestre. Maestre, la traducción es maestre, pero creo que es el técnico superior. Y cuando aprendes un poco más en la escuela por el técnico superior, es, voy a escribir en español. Técnico superior, puedes ir a escuela por técnico superior. Puedes ir a todas las universidades en todas las carreras. Entonces, si nuestro amigo Heinz aprendió en una escuela por técnico superior y tiene el título técnico superior, puede estudiar filosofía o teología en una universidad.
Y una cosa más. En las tres. Normalmente, tú terminas tu educación en el instituto con 18 años. Y en Alemania es muy común que después, es más o menos aquí, después de tu PAU, haces un año de servicio civil o vas a ser ejército. Entonces, servicio civil. Voy a ponerlo en este dibujo también porque creo que esto es una etapa bastante importante por tu educación. Eso es. Vamos a hablar más tarde. Ok. Eso es más o menos un bonito dibujado sistema. Y esto es el sistema que vosotros conocéis, creo que es el sistema de España. Sí. Eso es. Es un poco el título de bachelorado y es puedes leer. Sí, título de graduado en Entonces, ¿qué pensáis de diferencias? Creo que la diferencia más grave es que en Alemania hay diferentes carreras con los estudiantes después 4 años. Y en España son 6 años en escuela primaria. Segundo, en esta escuela hay solo una carrera en España y hay 2 diferentes en Alemania. Entonces, tú aprendes juntos 8 años. Y en Alemania solo 4. ¿Qué pensáis? ¿Qué es un aprendizaje? ¿Qué es un desaprendizaje? ¿Ventaja o desventaja? Sí. ¿Qué pensáis? Yo pienso que me gusta ese sistema más, ¿verdad? Porque normalmente es bastante difícil. Después 4 años, creo que tú tienes 10 años, es bastante difícil decidir aprender más en el instituto o voy a trabajar en una cafetería. Creo que con 10 años normalmente no sabes qué quieres hacer. Si acabas la media, ¿cómo es la adaptación si metal por segundo? ¿Esto? Sí, pero ¿qué tal es? O sea, un chaval que te has adaptado. O sea, es mucho más claro, entender. La pasarte de El nivel, sí. ¿Te cuesta mucho? ¿Mucha diferencia? Tienes que aprender mucho. En niveles depende de escuela, es normalmente un poco más bajo, pero tú puedes hacer es bien, pero tienes que estudiar mucho. Por eso hay esas escuelas. Es un poco más práctico. El nivel es un poco más práctico, con menos teoría, y es más fácil si tú has hecho formación profesional, es más fácil estudiar en uno de estos. Pero con esto no puedes estudiar todas las cosas en la universidad. Entonces tienes que decidir qué te gusta más. Normalmente.
Las asignaturas. Voy a hablar en detalle un poco más tarde, pero las asignaturas básicas de grado o de curso 5 a 10, más o menos los mismos. Es que en la escuela media hay diferentes perfiles también. Puedes hacer un perfil de ciencias o puedes hacer un perfil bastante práctica en que puedes aprender cómo cocinar o cómo trabajar en una empresa. Pero, por ejemplo, si Heinz quiere ser un físico, puede elegir el perfil de ciencias en la escuela media y aprende más o menos lo mismo que en el instituto. El nivel es más bajo y normalmente no tiene una lengua extranjera, una segunda lengua extranjera, pero en matemática, tiene matemática, alemán, física, química también, y biología. Por eso es un poco más bajo, claro, pero hay todas esas cosas normalmente. Pero si tú eliges el perfil de cocinar o de lenguas, más difícil, claro. Okay. Esto es el sistema en general. Es un poco teórico, es un poco seco los hechos, pero vamos a hablar un poco más sobre las cosas más interesantes. Un momento. Vale. Ok. Es Heinz, claro. Es un chico de Alemania. La pregunta es, ¿cómo es la vida en una escuela por los estudiantes? ¿O qué pasa en las escuelas? Etapa 0. Estos son imágenes de un formulario en Alemania. Eso es. Yo no tengo muchas memorias a mi formulario porque es un poco en el pasado, solo un poco, pero normalmente en el formulario tú haces juegos cada día y tú comes juntos con tus compañeros y juegas fútbol o haces bricolaje, más o menos. Y la diferencia que yo voy a poner es he hablado sobre las diferencias del oeste y del este. Es que 25 años antes teníamos dos sistemas diferentes. Y en el este, todos los padres trabajaban cada día, 5 días por semana. Es importante que dos padres trabajan. Y en el oeste, normalmente solo los hombres, en el oeste, normalmente solo los hombres trabajaban y las mujeres eran en las casas. Por eso, casi solo hubo los formularios en el este y no en el oeste. Porque cuando tus padres trabajan, no puedes, y tú tienes 3 años, no puedes estar en casa solo, claro. Yes. Y ahora es casi lo mismo. Aquí hay muchos formularios y es muy bien para los padres porque pueden dar sus hijos a un formulario durante el día. Pero en el oeste es bastante difícil porque no hay muchos y
para ganar un silla, un place en casa, para ganar una plaza en el calendario, tienes que pagar bastante mucho dinero o tienes que tener suerte. Entonces la situación en este caso es mejor. Y todas las personas que yo conozco en mi región eran el calendario, pero en el oeste no. Ok. Después tienes que ir a Grundschule, a la escuela primaria. Normalmente la escolarización es con 6 o 7 años. ¿Vos un poco de agua? Voy a explicar la escuela primaria. ¿Tenéis algunas preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ok. La escuela primaria es, como yo he dicho, empieza con 6 o 7 años. Perdona, he visto que puedes terminar los estudios a los 15 años. Sí. Y se supone que puedes empezar a trabajar a los 15 años. No, sí, tú puedes, Vale. pero solo en una profesión en que no necesitas una escuela por tu profesión. Es que el título en el Hauptschule, en el de grado 5, Sí. o curso 5 a 9, normalmente termina a la edad de 15. Y si quieres hacer una profesión en que no tienes que aprender más, puedes trabajar 15 años. Claro, porque eso Pero- es diferencia con sí, sí. esto. Pero normalmente, por ¿Es De 6 a 16. ¿Es obligatorio conseguir el título o ¿qué título? el de los 15 años? Porque en España, si cumples los 16 años Sí. y no has terminado el instituto, puedes irte a trabajar y solamente tener el título de primaria. Es posible, pero Es una recomendación. normalmente no hay un título de primaria. Normalmente no hay. Normalmente tienes que conseguir una escuela segunda. Normalmente no hay un título. Después, certificado, ¿no? sí, pero nuestra escuela primaria termina en la edad de 10 años. Entonces, puedes calcular 5 más 4 y puedes escribir cómo fue tu día, no mucho más, ¿no? Pero normalmente no puedes trabajar con esto. Hay escuelas especiales cuando tú no puedes sacar los exámenes después del curso 9, puedes ir a una escuela especial que te ayuda un poco para ganar un título. Pero solo el título de escuela primaria normalmente no es posible. Tienes que conseguir una escuela secundaria. Eso es. Y normalmente tienes que ir a una escuela por tu profesión también.
puedes trabajar con 15 años, pero normalmente es mejor si tú vas a otra escuela, claro. Ok, la escuela primaria. Ok, es que, como podéis ver en estas imágenes, tenemos, claro, tenemos asignaturas de teoría como matemática, alemán, geografía, regional, claro, pero también música y plástica, sí, plástica. Entonces, tenemos teoría y práctica también. Pero es que normalmente el tamaño de clase en la escuela 20 a 30 estudiantes. ¿Cómo es en España? ¿Cuántos estudiantes en una clase? ¿De primaria? ¿25? No. Casi. ¿Así de la ratio? Ahora 35 para que se socialicen. Entonces, casi uso. Normalmente, tu escuela primaria, tus clases terminarán a la 1 de la tarde. Vale. Pero como tus padres normalmente trabajan hasta 5 o hasta las 4:30, tú tienes que ir a guardería, a la guardería. Es un España, ¿no? Pues sí, Estos los horarios son diferentes. ¿sí? Claro, es que pensé que estabas hablando de España y cuando has dicho lo de, "Ay, tus padres trabajan hasta las 5, pues Aquí me suena ha hecho hasta la... las 8. Ah, vale, sí, pero sí, ¿Aquí entiendo. a qué hora empieza la primaria o la secundaria? Me da igual. ¿A qué hora empieza? La primaria. A ver, empieza a las 7. Ah, no. 7 o a las... Si tienes suerte, empieza a las 7:30. ¿Ok? Tus clases terminan a las 1, pero como tus padres no tienen una siesta al mediodía, trabajan también normalmente de 8 a las 4:30 o a las 5. Y no pueden ir a casa mientras. Solo tienen un descansito de media hora durante el día o de 1 hora. Pero creo que no es mal. Pueden ir a casa a las 5. Oye, pero luego ¿a qué hora cenáis? ¿A las 7? Pero... ¿A las 7? Muy tarde, ¿no? Normalmente a las 6 o a las 6:30. Ahora merendáis. ¿Qué? Cena. Sí. 6 de la tarde. Sí, claro. Es normal. ¿Coméis a las 2:30, no? A las 2. A las 12 o 12:30. Pero... O a las 11:30 también. Pero no tenéis vida. Sí. Después de la... Pero empiezan a las... Tenemos vida de a las... hasta... como quieres, claro. ¿Qué prefieres, trabajar de toda la mañana y toda la tarde y tener 2-3 horas de descanso? Vale, no. Está cambiado, ¿no? Hombre, ya sé que está Pero cambiado, ahí ya no sé qué llega. Pero eso de que no tienen vida, porque si salen de trabajar a las 2:30. Tío, pero como lo hacen a las 6, es que ya sé que está cambiado, pero... Es que... No, es que así os habéis pensado. Sí, es interesante, ¿no? Sí. Normalmente, una Bueno, pregunta. pero que es una pregunta, no es una Claro. ¿a qué hora vais a dormir? ¿A ¿A qué qué hora hora? os acostáis? Los estudiantes. O normal, Los normalmente. padres. Los padres. Para hacerte responsables. 11:30. Y los estudiantes de la universidad un poco más.
Vale. Es que las guarderías, es como con los papelarios, casi solo hay en el este. Porque en el oeste muchas mujeres no trabajan, entonces los niños pueden ir a casa. Eso, claro. Tenemos proyectos también en la escuela primaria. En la que sería la guardería, Sí. ¿se hace algo en concreto o únicamente se pasa el tiempo? Porque, por ejemplo, en España está la idea de las actividades extraescolares, lo llamamos. Puede ser o deporte o aprender algo adicional. Pero depende del horario. Normalmente, ¿cómo se llaman las personas que tú cuidan? Normalmente los cuidadores. Suelen ser técnicos, en realidad, los colegios. Estas personas en guardería que. Si no, Cuidadores. Normalmente los cuidadores te ayudan un poco con los deberes. Normalmente comes en la guardería o en la escuela. Normalmente es en el mismo edificio, claro. Y después, 1 hora o 2 horas, los cuidadores te ayudan con los deberes. Si tienes deberes. Normalmente tienes deberes, pero si no, puedes hacer otra cosa, claro. Y después puedes jugar con tus amigos o a veces hay festivales o fiestas en las guarderías o vas al cine, todas esas cosas. Pero normalmente aprendes un poco, es lo primero. ¿Okay? ¿Y cómo es en la escuela? Normalmente tenemos proyectos en escuela primaria también, pero solo proyectos pequeños. Como yo recuerdo que teníamos que colectar hojas de, por ejemplo, hojas de árboles. Que teníamos que colectar hojas de diferentes árboles y hacíamos un libro pequeño con esta hoja es de este árbol y yo colecté este día y proyectos como este para aprender un poco sobre tu región o para aprender un poco cómo trabajar, pero normalmente no tienes que hacer presentaciones grandes. Claro, tienes 6 años o 7 años, ¿no? Pero en las clases normalmente te sientas y escuchas. Tenemos clases también con todos los días en la ronda, pero no solo el primero curso y el primero y segundo curso. Después, normalmente te sientas y escuchas. ¿Sí? Eso es no tenemos muchos trabajos en grupos. A veces, pero no muchos. En el instituto, más. Pero en la escuela primaria, lo primero tienes que aprender cómo escribir como esas cosas. Ok. Como la evaluación. Primero y segundo curso no hay calificaciones, nada, solo hay 4 calificaciones que son trabajo mucho, estoy tranquilo, tengo todas mis cosas en clase, ¿qué? 4 Mitarbeit, dann macht Fragen. Open. Fleiß. Sí. Ok, tengo todas mis cosas en clase. Trabajo mucho por la escuela. Estoy tranquilo y no hablo con otras
chicos y chicas en clase y cómo yo hablo con el profesor. ¿Participo mucho o no? Solo tienes estas 4 calificaciones y un texto de imaginar como tú estás en la escuela, pero nada más. No calificaciones. Pero después, en el curso 3 y 4, tienes calificaciones de 1 a 6. 1 es el mejor y 6 es el peor. No es como en España. España es 1 a 10 y 10 es mejor, ¿no? Vale. Eso es. Pero tienes estos 4 calificaciones por la zona también. Ok. Cuando yo estoy en curso 4 y yo voy a terminar mis exámenes en curso 4, es que tengo que decidir, voy a instituto o a escuela media. ¿Cómo funciona? Normalmente tienes 3 asignaturas más importantes. Es matemática, alemán y geografía regional. Tienes física y otros también, pero ¿No se estudia historia? ¿qué? ¿Historia? No en escuela primaria, no. Tenemos en geografía regional es una mezcla de muchas asignaturas. Aprendes un poco sobre tu ciudad, sobre la historia de tu región, sobre la geografía, sobre biología. Sobre el medio, la naturaleza, sobre una historia. ¿Cómo que no? ¿Intermedios? Sí, la historia de la Edad Media, los periodos de... ¿Conocimiento del medio? No será... No se puede tocar algo muy conocimiento del medio y temas de historia de los romanos, de los egipcios. Pero muy mínimo y muy parco. Muy parco. O sea, lo toca así como... Claro, que se intentan todas las naturales, pero vamos que son un trimestre de... Hay todo un trimestre de cosas. O yo, vale, sí, igual sí que yo he visto de las películas rupestres y cuando... ¿Cómo que no? De historia. Pero en todo caso el último ciclo, y en el último ciclo no están estos años. Ten en cuenta que estos son 4. Y el último ciclo de primaria aquí en España, en el segundo no entra aquí. Se da historia. Bueno, de todos modos, en España es muy poco, Es muy poco. No necesitamos, no. Pero sí, Claro, tenemos historia, pero en escuela. Y cuando en media, estas 3 asignaturas es 2 o mejor, no es 2,3 o mejor. En media, estos 3 puedes ir al instituto. Y si es peor, normalmente tu profesor recomiendes que tú vas a escuela media. Pero es que hay un problema con eso. Es que no es sociedad, las padres normalmente piensan, mi hijo es el niño más inteligente del mundo, al menos. Y piensan que su hijo tiene que ir al instituto. Pero a veces no puede sacar los exámenes o no, el hijo no quiere ir y el profesor dice, no puedes, pero cuando tus padres quieren, normalmente puedes ir. Es un problema porque entre las... Entonces, esa nota solo es como un consejo, se toma como consejo. Sí. Porque luego el padre puede hacer lo que quiera con el hijo.
Eso es. Normalmente, esto es correcto. Creo que 10 años antes era más obligatorio, pero hoy hay mucho cambio entre las escuelas. Normalmente hay muchos estudiantes que van al instituto y cambian después 1 año o 2 años porque no pueden sacar los exámenes. Pero también hay muchos estudiantes que van a escuela media y cambian también al instituto porque es demasiado fácil. Es que el problema con solo tenemos 4 cursos en la escuela primaria y después 4 cursos normalmente no puedes decir que va a ser en 2 años, 3 años. En esta edad los niños se cambian mucho. Normalmente. Vale. ¿Vosotros conocéis esta historia? Eso era mi escuela en mi ciudad. Y solo puedo hablar sobre el instituto, porque solo era en el instituto. Solo tengo experiencias. Entonces. Joder, como el finlandés, que tenían más 6 chavales, tenían más que. ¿Qué? Que en el finlandés salían, en lo que dijimos la otra vez, que eran 6 chicos y tenían más que lo que tienen aquí en las universidades. ¿Sí? Eso, en verdad, esta imagen es en la universidad de Chemnitz, de esta ciudad. Es que a veces los institutos hacen excursiones a las universidades para experimentar un poco, para que los estudiantes aprenden un poco sobre la vida universitaria. Primero, tengo que decir que el sistema de institutos en Alemania es un caos muy grande, es increíble. Ok, normalmente, primeros cursos de 5 a 10 en clases juntos. Más o menos de 10 a 20 personas. Más o menos. Hay escuelas en que hay más. En nuestra escuela tenemos pocos, 15, creo que 15 personas, más o menos. En una clase. La mitad que. Bueno. Hombre, la mitad que aquí ahora. Pero después, en la segunda etapa del instituto, de 10 a 12, o en algunos lugares en Alemania, 13. Tenemos cursos especiales. Tú puedes elegir entre cursos elementales y cursos de especialización. Es que tienes que elegir matemática, alemán, inglés, historia y música o arte. Tienes que elegir todas las asignaturas, pero puedes decir si quieres, por ejemplo, si quieres matemática en un curso elemental o en un curso de especialización. En el curso normal, en matemática, tienes 4 clases por semana, 3 o 4, y en un curso de especialización, ¿sabes? Sí. En ese curso especial tienes 5, al menos 5 horas por semana. Y es que
todas, pero puedes decir qué te interesa más o menos. Solo puedes quitar música o artes, tienes que hacer uno de estos, pero no dos. Tienes que hacer uno de estos y el otro, ok. Pero después, estos, tienes que hacer exámenes, los exámenes de PAO. Y con esto tenemos muchos problemas, porque en cada región hay diferentes reglas, hay diferentes leyes. ¿Cuántos exámenes tienes que hacer? ¿En qué asignaturas tienes que hacer estos exámenes? ¿Y cómo es el nivel del PAO? Es que, por ejemplo, nuestra región, en Sajonia y en Hamburgo, en Sajonia y en Bavaria, en el sur, el nivel de PAO es bastante alto. Tienes que saber muchas cosas. Y cuando sacas tu PAO, tienes una nota. Por ejemplo, 2,3. Pero en otras regiones de Alemania, en el norte o en el noreste, es un poco más fácil. Los exámenes son más fáciles, normalmente no aprendes tan muchas cosas en el instituto. Y entonces, si sacas esta nota o esta calificación en Hamburgo o en el oeste, no tienes que saber tan mucho que en otras regiones. Pero normalmente solo este número es importante por las universidades. Es que cuando quieres ir a una universidad para estudiar medicina, para ser un médico, tienes que tener una nota como 1,0 o 1,3. Pero, ¿qué? ¿Pregunta? No. ¿Que necesitas solo uno para Es hacer que va al revés. Sí, es una serie. vale. Pero tú ganas esta nota muy más fácil en una región con nivel bajo que en una región con nivel alto. Y es un problema, casi no es comparable. El PAO no es comparable dentro de Alemania. Debe ser lo mismo, pero no es posible. ¿Vale? Es un problema, creo que. El PAO, más sobre el PAO. Normalmente son 4 o 5 exámenes. Un examen es oral, por ejemplo, en historia. Y los otros son tus asignaturas de especialización y alemán. Tienes que escribir un examen en alemán. Lo siento. Normalmente a muchas personas no les gusta. Este examen porque tienes que hacer cosas muy extremas. Ok. Vale. Entonces tu examen es normalmente, por ejemplo, matemática, alemán, inglés y, por ejemplo, química. Y además, en oral, por ejemplo, historia,
es como política o ciencia social, más o menos. Aprendes sobre el gobierno y estas cosas. Tienes que ir a todas las asignaturas, aprendes todo, pero solo tienes que escribir estos exámenes. Las calificaciones en las otras cuentan también por tu nota, pero es un sistema muy complicado con estos... Vale. ¿Qué más? Lo más importante es que los institutos tienen mucho caos. ¿Okay? Y el gobierno, antes de 3 o 4 años, tenía que cambiar todo, pero no pueden. Hay muchos cambios pequeños y los profesores no saben cómo hacer correcto y los estudiantes no saben qué aprender. Es un poco raro, pero vamos a ver. Ok. ¿Qué más sobre el instituto? Creo que nada. Siguiente. Okay. Eso es el servicio civil. Cuando tienes tu PAU, normalmente puedes ir a la universidad. Ahora, es que el gobierno en Alemania ha quitado el ejército, ¿o no? Sí, la mili. Sí. La mili. ¿La mili? Servicio militar obligatorio. Sí, eso es. Ha quitado esto y entonces ha quitado el servicio civil también. Puedes hacer un servicio civil voluntario, pero ganas un poco menos dinero, pero es por todos los alemanes. Pero cuando yo estuve en Escoria, cuando yo hice el PAU, era obligatorio hacer un servicio civil o ir al ejército. ¿Por qué? Porque yo tengo esto en la presentación sobre educación. Yo creo que es muy importante por los estudiantes o por las personas que hacen algo como eso. Porque en mi universidad o en las universidades en Alemania hay muchas personas que nunca trabajaban antes de carrera en la universidad. Y es un problema, hay muchos ingenieros en la universidad que aprenden ingenierías, que no saben qué hacer con esto después los estudios y que no saben cómo funciona una empresa, que no saben qué pasa en una empresa y que nunca han trabajado. Creo que cuando tú haces un servicio civil, puedes ver las estructuras en la sociedad real. Pero es que en la escuela, normalmente los estudiantes más o menos piensan que solo hay estudiantes y profesores y todo el mundo más o menos funciona como una escuela, pero no es así. Hay otras estructuras, hay otros tipos de trabajo y creo que es importante que tú sabes algo sobre estas cosas antes de estudiar, al menos en Alemania. Pero ahora, como no tenemos servicio todavía, ¿o ya no tenemos? No tenemos esto, es lo que muchas personas hacen. Es el servicio civil que es voluntario. Eso es. Ok. Después de... ¿Dónde? Después tú vas a la universidad. Eso es una imagen de una lección típica en Alemania.
eso es mi universidad. ¿Dónde estás tú? Es, creo que es el CIA, pero era enfermo, ¿sabes? Pero normalmente siempre aquí, no. Es que como yo escribe, es que en esta universidad, en mi región, puedes hacer un diploma. No tenemos, al menos en ingenierías, no tenemos sistema de grado y máster, pero el diploma de 5 años. Y en ese diploma tienes que estudiar más o menos 4 años y tienes medio año para trabajar en una empresa. Tienes que trabajar en una empresa por medio año. Prácticas. Y después normalmente tú escribes tu trabajo de diploma. Medio año también. Sí, es un típico proyecto. ¿Es lo mismo con las diplomas aquí? Pero sin la práctica. Ah, sin el práctica. Pero creo que es importante. Porque normalmente si haces esas prácticas en una empresa, la empresa dice que puedes escribir tu trabajo con un tema de nuestra empresa y ganas un poco de dinero. Normalmente es una buena idea. ¿El modelo es solo para las ingenierías? El diploma, normalmente hubo el diploma por todas las carreras, pero ahora normalmente tienes que estudiar el título de grado y de máster, pero el diploma normalmente solo hay... No, pero lo que quiero decir es lo de las prácticas. Sí. ¿Todas las carreras tienen que hacer prácticas o algunas sí o algunas no? Casi todos. Normalmente tienes que hacer, con las ingenierías, tienes que hacer una práctica de 2 meses antes tu carrera, antes tus estudios, y 5 o 6 meses antes tu trabajo. Y en otras, por ejemplo en economía, es casi lo mismo. O en sociales, tienes que hacer un práctico también. Pero más o menos solo un. Pero es bastante común en todas las carreras. El problema es que las lecciones en Alemania normalmente son como estas. Es que en una aula, normalmente una lección de matemática, al menos 200 estudiantes, al menos. Hasta 800 estudiantes en una aula. Es un poco... es demasiado grande. Es que en las... muchas personas van a las universidades. Y hay carreras como economía, como derecho, que son muy populares. Y muchas personas van a estas secciones. Pero no hay suficiente dinero, o no hay suficiente aulas, no hay suficientes profesores, o no hay suficiente tiempo para todas las estudiantes. Entonces tenemos exámenes el sábado, tenemos exámenes el domingo, porque no tenemos suficiente aulas para todos los estudiantes. Y cuando tú tienes una lección lunes a las 7:30 de la mañana de matemática y tú vas a la aula y en la aula están
400 estudiantes. Tienes que sentarte al suelo o tienes que, ¿cómo se llama eso? Apoyar al muro para poder escuchar al profesor. Y es muy extraño y no es divertido. Especialmente a las 7:30 de la mañana. ¿Sí? Pero es que las universidades son muy, muy diferentes que la Universidad de Cantabria. Es que normalmente tú tienes esas lecciones, tú tienes también clases con solo 50 personas en que tú haces ejercicios y estas cosas, pero estos no hay muchos de eso. Normalmente típico están las lecciones y a veces tienes laboratorios, trabajos en el laboratorio también. ¿No hay límite de plazas en las universidades? Depende de carrera. Hay diferentes tipos de carrera. Hay dos tipos. Es que un tipo es, voy a escribir limitado, que es no limitado, no es limitado. Ilimitado. Ilimitado. Ok. En esos limitados, es que la universidad dice que tenemos 100 plazas y hay una lista con 200 personas y las primeras con las mejores notas sacan un plaza, pero hay también plazas, hay una lista para esperar. Es que cuando tú has hecho tu PAU, por ejemplo, 5 años antes, has esperado 5 años, puedes ir a la universidad vía esta lista sin tener una nota tan bien. Entonces, por ejemplo, tiene 100 plazas y por ejemplo, 80 plazas de nota y más 20 plazas de esperar. Pero normalmente estos ilimitados como economía, todas las ingenierías, las sociales, creo que también, la universidad coge todos los estudiantes porque ganan dinero por cada estudiante que empieza sus estudios en esta universidad. Entonces, si dicen, solo tenemos plazas para 50, ganan mucho menos dinero, muy menos dinero que cuando se dice, venga. Eso es. Entonces, quieren todos los estudiantes que pueden coger y tenemos lecciones como esta. Es que normalmente tú tienes que hacer laboratorios. Por ejemplo, tienes que hacer un experimento de física. Pero en el laboratorio solo hay, por ejemplo, 20 mesas con el experimento. Pero tenemos en esta carrera, en este año, tenemos 1000 estudiantes. Entonces, ¿cómo puede funcionar? No puede funcionar. Si no tienes suerte y si no estás muy rápido en inscribir en la lista, puede ser que tú tienes que esperar 2 años o 2 semestres por una plaza en este laboratorio. Y cuando tú no terminas este
este laboratorio, no puedes conseguir con tus estudios. Y esto es un problema muy grande con las universidades grandes, porque tienen muchos estudiantes. Tú no puedes hacer tu carrera en el tiempo, pero para muchas empresas es muy importante que, por ejemplo, un título de grado tiene 3 años. Y para muchas empresas es muy importante que tú terminas tu grado en estos 3 años o 3,5 años. Pero si tú no tienes hacer tus laboratorios, no puedes terminar tus estudios. Eso es. ¿Cuántas universidades hay más o menos en Podemar? Tienes que pensar que hay universidades que a lo mejor solo son en medicina. O sea, el número de universidades no es comparable con el nuestro. No sé. Creo que he leído, pero 200. No. Las universidades grandes solo hay 20, 25. No sé. En las ciudades grandes como Múnich, Dresde, Berlín, Hamburgo y en el oeste muchas, pero 20, 25 grandes, 30. ¿Wie viele große Universitäten? Dicen muchos. No sé. ¿Qué más? ¿Dónde está? Hay 56. No hay una cosa misma, o sea que no hay una en cada provincia. Pero 52, 56. Tenemos 2 cosas más. Sí, pero hay algo más. Um, Claro. Es que Madrid está mucho en el ámbito. Está el campo, por ejemplo. Primero hablamos sobre el dinero. Es una diferencia de Alemania y a España. Es que normalmente en Alemania no tienes que pagar nada por tu universidad. Es gratuito. Pero antes de 5 años, 5 o 6 años, el gobierno decidió. Decidió que normalmente tienes que pagar. Pero no es muy caro, es 600 a 700 euros por semestre. Es bastante caro, pero en comparación con los Estados Unidos, por ejemplo, o con Inglaterra es muy barato. Pero yo no quiero pagar esto, claro que sí, por semestre. Pero, como siempre en Alemania, no es en todo el país. Es que el gobierno dice que así hacemos, eso es. Pero todas las regiones dicen, sí, para nosotros es bien, para nosotros no es bien. Entonces, esto solo hay en algunas regiones y la cantidad varía. No es un número fijo. En Sajonia y en algunas otras regiones es gratuito. Tú no tienes que pagar nada por la universidad. Tienes que pagar por semestre más o menos 200 euros, pero no es por la universidad, es por un billete, por el tren y por el autobús, pero en toda la región. Y para usar la biblioteca, y por eso esto es bastante barato. Hay gente que se matricula en la universidad solo para tener esos billetes. Sí, hay muchos. Pagas medio año, pagas 200 euros y puedes ir en tren en